Bueno muchachos, buenas noches, bienvenidos a una sesión más de tutoría virtual de proyecto de grado para tesis como opción de grado. Bien muchachos, el día de hoy vamos a realizar una, una consulta básica sobre las herramientas de recolección de información para diferenciar entre dos tipos de encuestas. Perdónenme que es que hoy estoy con un computador diferente y bueno, hay varias situaciones nuevas con este equipo, espero me estén escuchando bien. Muchachos, voy a empezar por compartirles entonces mi pantalla, ¿vale? Para que revisemos el tema del día. Regálenme por favor un minutico mientras comparto la pantalla. Eso, ahí está, listo. Bien muchachos, las técnicas, recordemos básicamente el tema de las herramientas de recolección de información, entre las cuales tenemos algunas como la observación. Recuerden que ustedes pueden hacer la observación, entrevistas. Hay algunos tipos de entrevistas, estructuradas, no estructuradas, menos estandarizadas y de sesiones en grupo. También encuestas que pueden ser de preguntas abiertas o de preguntas cerradas. Y bueno, básicamente son algunas herramientas que he visto hasta el momento con mayor énfasis en los proyectos que han estado enviando en el correo electrónico. Bien. Entonces, muchachos, primero que todo, para decirles que de los correos, bueno, primero que todo, para hacer la invitación, muchachos, recuerden que es importante que carguen los avances de sus proyectos de investigación en la plataforma en las fechas establecidas. Bien, muy pocos me han estado entregando los documentos con las correcciones en las fechas establecidas y pues me preocupa un poco el tema de que ya llevamos 3 entregas y la mayoría solo han hecho una entrega. ¿Listo? Muchachos, también para recordarles que es importante que las entregas se realicen por medio de la plataforma, porque la plataforma es la que va haciendo la promediación de la nota y esa nota es la que va quedando internamente y las que ustedes pueden consultar en el CIESCOC al finalizar el corte. Segundo corte está a punto de cerrar y de segundo corte solo tengo 6 o 7 personas con nota. Muy bien. Los demás, por favor, no han hecho entregas. Muy posiblemente les quede este segundo corte con una nota reprobatoria bajita, de entre 1 y 2,4 más o menos, si el cálculo no me falla. Entonces, muchachos, para hacer la invitación a que por favor carguen sus documentos en las fechas establecidas para que no tengamos problemas con la nota. ¿Listo? Por la parte del documento, bueno, he visto buenos avances, capítulos unos ya finalizados y algunos que van en proceso, pero que llevan un buen planteamiento del capítulo como tal, del desarrollo. Bien, sin embargo, hay algunas situaciones que sí quiero que revisemos nuevamente y por eso he utilizado este documento para la sesión, para la tutoría del día de hoy. Las técnicas de recolección. Recuerden que las técnicas de recolección son todo tipo de herramientas que nos permiten obtener la información que requerimos para dar respuesta a cada uno de los objetivos específicos. Aquí este autor lo define como los medios empleados para recolectar la información, camino a través del cual se relacionan el sujeto y el objeto de estudio, y son todas las formas posibles de las que se vale un investigador para obtener la información necesaria en el proceso investigativo. Bien, muchachos. La observación, como lo define este autor, es la exploración deliberada y reflexionada, llevada con cuidado y premeditación por el investigador. Es el registro visual de lo que ocurre, es una situación real de la que se hace una clasificación y se consignan los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según el problema que se está estudiando. Es importante, muchachos, para aquellos que están haciendo la observación como herramienta para el desarrollo de su objetivo específico. Algunos lo han hecho también con fotografías, eso yo lo había recomendado y está muy bien porque permite evidenciar lo que ustedes están observando en campo. Bien, pero recuerden que la observación, muchachos, también tiene que ser cuidadosamente planeada
para saber ustedes qué van a observar, qué es lo que en qué van a hacer énfasis, y tiene que estar relacionado directamente con el objetivo específico al cual están desarrollando. ¿Listo? Ojo muchachos, porque en algunos casos, no en todos, revisen por favor los comentarios que les dejé en la última revisión. En algunos casos hay proyectos que están usando la observación, pero algunas de las imágenes no corresponden con el desarrollo del objetivo específico, en cuyo caso pues yo les dejé la sugerencia de que trataran de relacionarlo de alguna manera, y si no, pues que era mejor eliminar algunas de esas presentaciones fotográficas. Bien, los documentos que no tengan comentarios en las fotografías, quiere decir que va todo bien. ¿Listo? Y continúo con la lectura. Al igual que con los otros métodos, preliminarmente a la ejecución de la observación, el investigador debe definir los objetivos que persigue, determinando su unidad de observación, las condiciones que asumirá la observación y las conductas que deben registrarse. Bueno, es básicamente lo que les estaba explicando. En algunos casos a los que les señalé que lo que presentan como, las imágenes que presentan como parte de su observación y algunos de los datos de la observación, pues no corresponden con el desarrollo del objetivo específico. Recuerden muchachos siempre leer su objetivo específico, el cual están desarrollando con cada una de las técnicas, y verificar que toda la información que ustedes estén presentando sea acorde con ese objetivo. ¿Listo? Aplica también para otras herramientas de investigación, de pronto encuestas o entrevistas, cuyas preguntas algunas, en algunos casos no todas, les digo, bueno, pero esta pregunta no tiene nada que ver con el proyecto, con el objetivo específico, y en ese caso, pues recomendaría replantearla o eliminarla. ¿Listo? Por favor, verifiquen sus comentarios para que puedan saber si están presentando esta situación. Las entrevistas. La entrevista es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales de los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se estima que es el método más eficaz, al menos que el cuestionario, porque hace un sondeo de opiniones. Permite obtener información más completa y detallada. A través de ella, el investigador puede explicar el propósito del estudio, especificar claramente la información que necesita. Sea interpretación inexacta de la pregunta, es el proceso que permite aclararla y asegurar así una mejor respuesta. Es decir, muchachos, que esta herramienta de recolección de información, la entrevista, pues es una fuente primaria porque ustedes van a, digamos, interactuar directamente con esa población, y en cuyo caso, pues cualquier tipo de inquietudes o de situaciones que lleguen a presentar, las pueden solucionar directamente con ellos en el lugar mismo. Bien, eso es una gran ventaja que, por ejemplo, no tiene la encuesta. Una encuesta puede tener una pregunta. Si es una pregunta cerrada, pues no te quedas con una opinión, sino que el encuestado busca la respuesta más acertada. En cambio, en una entrevista sí se puede dar un poquito más el lujo de detalles. ¿Listo? Es importante, muchachos, recuerden ustedes que la entrevista no necesariamente tienen que escribirla como la respondió el entrevistado. Pueden hacer un resumen, una especie de parafraseo, resumir con sus palabras, pero siempre debe presentar la cita inmediatamente después de lo que es la respuesta de los entrevistados o del entrevistado. ¿Listo? También, muchachos, revisen por favor que las preguntas que están formulando a los entrevistados tengan coherencia y desarrollen directamente el objetivo específico, ¿vale? De otra manera, pues son preguntas y respuestas que no vienen al caso porque no aportan una información significativa al desarrollo de cada objetivo y por ende al desarrollo de la investigación. ¿Listo? Verifiquen también por favor sus comentarios, y yo les señalé algunas de las que considero no aportan al desarrollo del objetivo, o en otros casos les digo que por favor lo especifiquen un poquito más para que sea más visible, más evidente la relación que tiene con el desarrollo del objetivo. ¿Bien? Bueno, las entrevistas estructuradas son las que presentan las mismas palabras y se hacen en el mismo orden a todos los entrevistados. Perdón. Las entrevistas estructuradas entonces están planeadas para que todos los entrevistados y toda la población respondan el mismo contenido de preguntas, y lo único que varía son las respuestas de acuerdo a su punto objetivo de vista. ¿Bien? Mientras que una entrevista no estructurada
es en aquellas en las que ni las preguntas ni las respuestas del sujeto están predeterminadas para que las respuestas sean más espontáneas. Es decir, que ustedes sí hacen una especie de planeación acerca de cuáles son las preguntas clave, pero tienen la posibilidad de hacer algunas subpreguntas dependiendo de a quién esté entrevistando para sacarle algo más de información. ¿Listo? Por decir algo, si yo entrevisto 3 trabajadores del área operativa y al administrador, entonces ahí ya hay preguntas diferentes para ambos tipos de población. Unas preguntas que están planeadas previamente para los operarios y otras para el administrador. Y de igual manera, mientras hago la entrevista, puedo modificar o agregar preguntas nuevas espontáneamente, las que se me vayan ocurriendo o las que vayan surgiendo de la entrevista misma. De pronto, alguno de los entrevistados me da una respuesta que me lleva a otra pregunta y en ese caso estoy hablando de que es una entrevista semiestructurada en este caso, o no estructuradas cuando realmente se hace directamente en campo. Bien. Las entrevistas menos estandarizadas son aquellas empleadas para estudios más intensivos de las percepciones o actitudes del sujeto, que estas, pues bueno, van enfocadas a otros tipos de investigación, pero básicamente son las que buscan una mayor profundidad del tema, con, digamos, situaciones mucho más especializadas. Y las entrevistas en sesiones de grupo, que es básicamente donde se hace el mismo esquema, se plantean una serie de preguntas y se aplican directamente al grupo completo. Y ellos irán respondiendo y se tiene, digamos, la percepción del grupo y no de la persona individual. Aplica para ciertos tipos de investigación, más que todo en aquellos donde se evalúa el comportamiento grupal de la población y no el individual. La mayoría de los proyectos que ustedes están trabajando, si no es que todos, creo que todos, tienen más un enfoque a la persona, al individuo, que al grupo o población. ¿Listo? Bien, y las encuestas, muchachos, que también es una técnica que consiste en obtener información de los sujetos de estudio proporcionada directamente por ellos sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Es una herramienta de información en la cual se utilizan formularios destinados a un conjunto de personas. Recuerden que las preguntas deben estar estructuradas de tal manera que las respuestas que les vayan dando los encuestados, en este caso, correspondan con el desarrollo del objetivo específico, ¿vale? Siempre revisen el objetivo específico y todo el desarrollo planeenlo con miras a responder ese objetivo. Los formularios son idénticos para todos, generalmente es un solo formato que se imprime o se fotocopia en cantidad para que cada individuo encuestado, perdón, para que cada individuo pueda realizar un formulario, pero todos son exactamente iguales. La serie de preguntas que contiene busca responder por escrito el mismo formulario y muchas veces se confunde con la entrevista. La diferencia básica es que la entrevista es más persona a persona, mientras que el cuestionario es más el encuestado, perdón, el encuestado con su formato, sin intervención alguna del encuestador, mientras que en una entrevista sí hay una interacción directa entre el entrevistado y el entrevistador. Bien. Es importante también tener en cuenta que hay diferencias formales entre las dos, ya que con la encuesta se consiguen datos que pueden agruparse o presentarse de una forma más cuantitativa acerca de un tema, mientras que la entrevista es un poquito más para hacer evaluaciones cualitativas. Bien, muchachos, es importante tener en cuenta también la forma en que se van a hacer las encuestas. En uno de los videos anteriores, no sé, hubo uno que falló, creo que el de la clase anterior, no la inmediatamente anterior, sino la de más atrás, hace 2 sesiones. Creo que falló porque no la vi cargada en el curso y no recuerdo si fue en la pasada o en el video que falló que yo les mencionaba la importancia de que para las encuestas intentemos utilizar la pregunta con respuestas cerradas, es decir, donde ustedes les dan las posibles opciones de respuesta a sus encuestados, ya que esto permite tabular y analizar la información de una forma más rápida y un poquito más sencilla que cuando hacemos una pregunta abierta y de la cual podemos tener infinidad de respuestas diferentes, ¿bien? En cuyo caso también se puede hacer un manejo, pero es un poquito más dispendioso.
Sin embargo, muchachos, también es de tener en cuenta que cuando uno hace preguntas cerradas, pues puede haber alguna información que quede sesgada. Es una ventaja de las encuestas con preguntas abiertas, que hay una información donde de pronto un encuestado puede emitir un punto de vista más específico, asemejándose un poquito más a la gran ventaja que tiene la entrevista. Bien, sin embargo, es importante que ustedes tengan en cuenta que la mayoría de las preguntas que ustedes están realizando sí pueden ser cerradas sin ningún problema, sin presentar un mayor sesgo de la información y de la clasificación de la misma para el proyecto de la investigación. ¿Bien? En este caso, muchachos, las diferencias básicamente están en lo siguiente. Cada cuestionario que se va a aplicar obedece a diferentes necesidades o problemas de investigación, lo que origina que en cada caso el tipo de pregunta a utilizar sea diferente. Perdón, como les venía diciendo, la mayoría de los proyectos que ustedes están presentando se pueden trabajar sin ningún problema con cuestionarios, encuestas, pues, de preguntas cerradas, donde ustedes dan simplemente opciones de respuesta y ellos marcan la más acertada. Hay otros que tienen, por su complejidad, por la complejidad del tema, a veces es más necesaria la pregunta abierta. Y si ese fuera el caso, muchachos, yo les recomendaría más emplear la encuesta con preguntas cerradas y de pronto una entrevista, y ahí sí hagan las preguntas abiertas. Es más fácil manejar la entrevista para la tabulación de datos que las de la encuesta cuando es una pregunta abierta. ¿Listo? Algunas veces incluyen solamente preguntas cerradas, otras veces únicamente abiertas. Eso depende mucho del tema de estudio. Y en ciertos casos ambos tipos de preguntas. Se podría hacer un cuestionario, una encuesta, con preguntas abiertas y cerradas también, ¿listo? La cuestión es que académicamente y con el tiempo que nos queda, pues es recomendable utilizar más las de respuestas, las encuestas cerradas, donde ustedes puedan brindarles, digamos, la información más relevante para que ellos simplemente seleccionen con cuál se identifican más. Lo dice aquí el autor, las preguntas cerradas son fáciles de codificar y preparar para su análisis. Requieren menor esfuerzo por parte de los respondientes o inquiridos, es decir, que incluso el encuestado logra responder en menor tiempo y con mayor facilidad. De igual manera, el encuestador analiza y prepara la información mucho más rápidamente. Bien. Ellos solamente tienen que seleccionar la respuesta que describa mejor, digamos, su situación. Responder a un cuestionario con preguntas cerradas toma menos tiempo también que con las preguntas abiertas, ya que, según las diferencias que se presentan acá, para las preguntas abiertas, el individuo organiza y expresa sus respuestas con sus mismas palabras. Tiene la desventaja de que si la persona que se está encuestando de pronto no tiene muy buena redacción, puede dejar una respuesta que no es muy clara o que no es muy entendible, o a veces incluso algo muy vago, una información que divaga mucho. Bien, eso hace pues, que la información que se reciba no sea tan precisa. Las preguntas abiertas también son más cortas, con menos confiabilidad y validez por la misma situación. Bien, también es importante tener en cuenta qué tipo de población es la que se va a encuestar para tomar el criterio de si se emplean las preguntas abiertas o cerradas. El individuo pasa la mayor parte del tiempo pensando y escribiendo para las preguntas abiertas y son relativamente más fáciles de elaborar, pero más difíciles de tabular. ¿Listo? Sí, se elabora más fácilmente porque tú puedes hacer la encuesta, el formato, con preguntas del tipo, ¿cómo le ha parecido la última reforma económica planteada por el gobierno de Colombia? ¿Cómo le ha parecido la última reforma monetaria, por decir algo? Y pues eso toma mucho menos tiempo que para uno como encuestador, toma menos tiempo que ponerse a elaborar o a pensar en posibles respuestas o en aquellas que le permitan aproximarse lo más posible al objetivo. ¿Bien? Pero la tabulación sí es más difícil porque puedes recibir 60, 100, 80, 120 respuestas todas completamente diferentes. Entonces, hacer el análisis de esa información tiende a ser un poco más complicado. Bien.
¿Es posible hacerlo? Sí, pero pues académicamente ustedes saben que tenemos un tiempo establecido y que básicamente en noviembre tenemos que entregar ya un proyecto finalizado, por lo cual se recomienda más en lo posible trabajar las preguntas cerradas. Como les digo, si ven que es importante hacer alguna pregunta abierta, prefieran hacerla además de la encuesta como si fuera una entrevista verbalmente. Y es mucho más fácil de presentar, ya que no se tabula, sino que se dice, bueno, de los encuestados además, se hizo una entrevista con estas dos preguntas y hoy se obtuvo la siguiente información. Y ahí se verifica cuál fue la respuesta más común a grandes rasgos entre todos los entrevistados, ¿vale? Las preguntas cerradas contienen las siguientes características. La primera es que el individuo elige la respuesta entre varias alternativas. Tú les das las alternativas, eso te requiere un poquito más de tiempo de preparación con respecto a las abiertas, pero es mucho más fácil la tabulación porque el encuestado solamente se limita a marcar aquella o aquellas respuestas que se aproximan más a lo que él considera es la realidad. Son más largas, objetivas, válidas y confiables. Es más fácil que tú le plantees una situación y él diga, vea, yo me siento más, digamos, se me fue la palabra, perdón, me siento más como familiarizado con esta situación y que la señale, la marque, a que de pronto tenga que escribir él o ella. Bien, recuerden lo que les decía con las preguntas abiertas, más aún si de pronto su redacción, su nivel de redacción no es muy bueno, puede estar presentando una respuesta que divaga, mientras que cuando ellos seleccionan de una opción que ya está establecida, ellos marcan la que consideran y hay un menor nivel o probabilidad más bien, hay una menor probabilidad de error. ¿Listo? El individuo pasa la mayor parte del tiempo leyendo y pensando. ¿Sí? Simplemente lee la pregunta, lee las respuestas, piensa para determinar cuál es la que más se aproxima a la que más considera y la marca fácilmente. Son más difíciles de elaborar, pero más fáciles de tabular. Lo que les decía antes es el caso contrario. Toma un poquito más de tiempo y de planeación hacer el formato, pero se tabula mucho más fácilmente porque ya con las respuestas tú puedes elaborar un cálculo mucho más rápido, de hecho Excel lo hace rapidísimo, donde presentas cuáles fueron los porcentajes de la población exactamente que respondieron a cada una de las posibles opciones de respuesta. ¿Bien? Una encuesta social es una técnica que también permite recolectar la información de forma primaria. Recuerden, muchachos, que la recolección primaria es la que hace el investigador directamente con su población objeto de estudio, mientras que la recolección secundaria es la que se hace a través de terceros, es decir, que alguien más que no es el investigador es el que recolecta la información de la población objeto de estudio y se la pasa al investigador principal. ¿Listo? Como por ejemplo, si tú consultaras una encuesta hecha por el DANE, pues es una encuesta que hizo el DANE, por ende tú estás tomando una información secundaria. Y en cambio, cuando tú haces la encuesta, perdón, y la entregas a la población, estás recibiendo información de forma primaria. ¿Listo? Permite obtener información de un grupo representativo de individuos con mayor cobertura, la encuesta social, proyectando resultados sobre la totalidad de la población. Asimismo, mide actitudes, creencias y comportamientos. Y es que la encuesta social está más enfocada no tanto a la evaluación de fenómenos o de objetos de estudio, sino más que todo al comportamiento, a las creencias, ¿sí? A las actitudes, a la forma, digamos, del ser humano, es decir, que se enfoca más en los comportamientos como sociedad que a otro tipo de fenómenos. ¿Bien? Sin embargo, si hay algún proyecto o en los proyectos algún objetivo en el cual vayan a emplear una encuesta en la que quieran determinar situaciones como el gusto de la persona, las preferencias, el tipo de música que escucha o cuestiones muy personales, pueden utilizar entonces la encuesta social. Básicamente se realiza también una serie de preguntas que se pueden codificar y cuantificar, es decir, que se pueden determinar cuántos están de acuerdo con una de las respuestas y cuántos con la otra. ¿Bien? Es uno de los tipos de investigación más utilizados en las ciencias sociales y afines. Como se dan cuenta, es una herramienta que va más al enfoque social de sociedad
El resto de elementos es muy similar, es prácticamente igual a las encuestas que llamamos las normales, solo que con un enfoque más de conocer la tendencia de la sociedad. Es una técnica destinada a recoger, procesar, analizar e interpretar información cuantitativa y cualitativa de personas o de un colectivo que pertenece a una muestra. Bueno, muchachos, aquí hay unos tipos de estudio cuyo enfoque central es la encuesta social. Y pues básicamente nos dicen que los tipos de estudios son la encuesta descriptiva, la explicativa, la transversal y la longitudinal. Y aquí las variables o categorías que generalmente se estudian. Una encuesta descriptiva puede ser más demográficas, la explicativa socioeconómicas. De hecho, las encuestas explicativas son las que más se emplean para tratar de explicar cómo se sucede o cómo funciona un sistema social o económico, mientras que la encuesta transversal es la que busca más las conductas y actividades, y la longitudinal las opiniones y actitudes. ¿Bien? Bueno, aquí también, muchachos, hay una serie de situaciones en las cuales dice los tipos de preguntas que puede tener el cuestionario que se emplea en la encuesta. ¿Bien? Y entonces una encuesta puede tener preguntas de este tipo, dicotómicas, que son aquellas preguntas cerradas en la respuesta que se esquematizan a la manipulación del investigador. Son preguntas en las que la persona inquirida tiene que contestar a una de dos respuestas, habitualmente sí o no, y sirven para clasificar los interrogados en dos grupos en función de una determinada variable. Como lo pueden ver en el ejemplo, dice: ¿te gusta la institución en la que estudias? ¿Sí o no? ¿Bien? Las preguntas dicotómicas siempre son aquellas que tienen solamente dos posibilidades de respuesta. ¿Bien? De hecho, ese di de dicotómicas, ese prefijo di, quiere decir dos, y es básicamente para seleccionar entre dos opciones. Otro ejemplo sería el género, hombre o mujer. ¿Listo? Entonces, son preguntas que son muy específicas, no dan, diga, oportunidad de que se divague o se pierda sobre la información, pero pues, digamos, tienen que estar muy bien planteadas, muy bien planeadas, para que cuando se vayan a plantear den una respuesta específica y muy clara. Recuerden que relacionada con el objetivo al cual se está trabajando. ¿Listo? Son útiles para los casos en los que hay más de en las que no hay más de dos opciones de única respuesta. Sin embargo, cuando caben respuestas intermedias, si esta información es de mucha utilidad, se debe recurrir a otro tipo de preguntas, como las de escala ordinal. Las preguntas categorizadas, que ofrecen varias posibilidades de respuesta, pero estas están organizadas en categorías nominales de tal forma que esas categorías no guardan ningún orden entre sí. Permiten agrupar a los consultados en categorías que pueden ser excluyentes o no. Bien. Algunos de los ejemplos: ¿qué tipo de música es la que más te gusta escuchar? Y hay varias opciones: vallenato, salsa, balada, rock, merengue, champeta. Hasta ahí es una pregunta cerrada. Esa otra que dice otra indica el tipo puede ser una pregunta abierta, donde ellos ya empiezan a escribir, a indicar otras respuestas diferentes a las que se les da, pero muchachos, en este caso por lo menos saben ustedes que está clasificada dentro de un grupo. Bueno, otra, no sé, alguien escribirá otro tipo de música, saben ustedes que no van a tener múltiples respuestas, sino una que otra diferente. Bien, y que en todo caso, para hacer una tabulación uno podría decir, bueno, y otros opinan que otros, y es importante resaltar cuál se resalta, y si no, se deja como otros. Bien, una herramienta que también se puede utilizar para el planteamiento de las preguntas. O qué tipo de deporte normalmente te gusta practicar, y se dan también algunas opciones. Preguntas bipolares, que son aquellas preguntas que se presentan o que presentan más bien varias opciones de respuestas para seleccionar solamente una. Las preguntas bipolares de una entrevista son un tipo especial de preguntas cerradas. Este tipo limita aún más las opciones de lo averiguado, pues solo permite una opción en cada respuesta a manera de manipulación
por parte del investigador según sea la variable o factor a investigar. Por ejemplo, la atención en la cafetería de la institución tecnológica Colegio Mayor Bolívar es buena, regular o mala. Si ustedes se dan cuenta en estas preguntas bipolares, se dan varias respuestas de las cuales solamente se puede marcar una y pues no es tendiente a ninguna otra respuesta, sino que básicamente la persona que responde dice, bueno, ¿qué tanto me parece a mí? Y es fácil de clasificar. ¿Listo? No da la opción de dobles respuestas o de múltiples respuestas. Las categorizadas de escala ordinal es básicamente donde se les da más de 2 opciones de respuesta al encuestado, pero se tiene en cuenta, digamos, un orden jerárquico en el cual se ofrecen las respuestas para que el encuestado ofrezca una información acerca de la clasificación y también del orden, pero no de la distancia. Por ende, digamos que son un tipo de preguntas muy recomendables siempre y cuando no se vaya a tener en cuenta la magnitud de un suceso o de un fenómeno. Un ejemplo es, ¿se siente usted satisfecho con los servicios que presta la entidad bancaria en la cual tiene sus ahorros? Y les da la opción muy satisfecho, bastante, algo o nada satisfecho. Si se dan cuenta, más vienen con una clasificación donde alguien dice, bueno, ya están establecidas en un orden, solamente tengo que seleccionar la que más me parece. Bien, pero digamos que en este tipo de situación uno podría decir, ahí se evalúa lo que es, qué tan satisfecho, qué tan buen servicio tiene y cómo me siento yo, más no un impacto del tipo, ¿usted recomendaría, abriría otra cuenta con nosotros? Bien, son muy específicas. ¿O cuál es el nivel de estudios más alto alcanzado por usted? También hay una serie de opciones en la cual uno solamente puede seleccionar una única respuesta y que vienen todas ya estructuradas en un orden que permite, digamos, saber cuál es la situación específica, más no determinar un impacto. Por ejemplo, si alguien, suponiendo en el nivel de estudios marcara, no sé, la mayoría de los encuestados marcara que tienen estudios primarios, uno simplemente se hace la idea de que tiene estudios primarios sin decir, bueno, algunos de ellos están haciendo el bachillerato, pero como no lo han culminado, entonces lo marcan como ellos. Es solamente para obtener una información muy específica siempre y cuando el impacto no sea relevante para digamos, para el desarrollo de este objetivo. Bien. Preguntas cuantitativas con respuesta de tipo escala numérica también se pueden utilizar. Son aquellas que utilizan más como manera de tabla, como lo pueden ver en esta tabla, en este ejemplo, donde dice señale la casilla en que se sitúa usted de acuerdo a sus preferencias e ideales políticos. 1 a 4 significa izquierda, 5 a 6 es centro y 7 a 10 derecha. Bueno, si este fuera el caso, basta con que una persona señale qué tipo de tendencia tiene y con qué magnitud. Eso nos puede dar también una idea de qué preferencia, en este caso política, sería la suya y con algún nivel, ¿sí? Siendo de pronto un 1, bueno, es de izquierda, pero no es muy convencido como lo es el 4. Es de centro, que esa sí tiene más bien una clasificación pequeña de orden, o si es de extrema derecha, que sería el 10, o si solamente está de acuerdo con los planteamientos de la derecha. ¿Listo? Entonces, tampoco es que permita una información muy análisis profundo, como si lo harían preguntas abiertas o como si lo harían en entrevistas, pero son, digamos, herramientas que se pueden utilizar cuando la información que se busca es muy específica. Bien. Y finalmente lo que son las preguntas de valoración, en las que uno expone la pregunta del tipo valore de 0 a 10 la calidad del servicio ofrecido por el Hotel Pasos y Asociados, teniendo en cuenta que el valor significa la ausencia del servicio, de 1 a 4 es malo, de 5 a 6 regular, de 7 a 8 bueno y de 9 a 10 excelente. Bien. Y entonces se dan todas las opciones para que la persona evalúe de 0 a 10 la ponderación. Entonces la atención general, ¿qué tanto le parece? El que marca 0
dice que no hay atención general. Si marca 1, dice que sí la hay, pero es deficiente. Quien marca 2 dice que la atención general es excelente. Y de igual manera con los demás, ¿bien? Es una herramienta muy buena también para conocer algún tipo de preferencias, más que todo para los objetivos que tienen que ver con preferencias acerca de la población. Por ejemplo, también del tipo, ¿qué EPS le parece a usted que brinda un mejor servicio? Y bueno, se presentan todas las listas de las EPS que existen y se le puede dar un valor de ponderación donde 0 es pésimo servicio, donde 10 es buen servicio, o situaciones por el estilo. Bien. Bueno, creo que me devolví. Evaluación del servicio en atención general, restaurante, alquiler, alojamiento. Bueno. Otro ejemplo sería en una escala de 1 a 6, donde 1 es muy malo, 6 es muy bueno, califique el desempeño de un trabajador de una organización empresarial durante el último año en las siguientes funciones. De igual manera, está por áreas. Si se dan cuenta, esto era lo que hacíamos referencia cuando decíamos que de pronto las preguntas cerradas toman un poquito más de tiempo en la elaboración, en la creación, porque una pregunta abierta puede ser, oiga, ¿qué le parece a usted, no sé, el servicio del área de seguridad? Y alguien dice, no, muy bueno, me parece que prestan un buen servicio, sin embargo tienen esta deficiencia, y como te decía, puedes tener 100 versiones diferentes, pero es mucho más fácil plantear solamente la pregunta y dejar que ellos respondan según su criterio. Fíjense que esta toma de pronto un poquito más de tiempo en la elaboración, pero las respuestas que van a entregar son mucho más precisas y de igual manera la tabulación en la organización y presentación de la información también es mucho más rápida y concisa. Recuerden que si ustedes utilizan este tipo de esquema en tablas para la realización de una encuesta, en ese caso no necesariamente tienen que hacer diagramas de torta o diagramas de barras o diagramas de comportamiento lineal, sino que pueden presentar la tabla y citarlo en el documento también como una tabla. ¿Bien? Área de seguridad, funciones, combatir la guerrilla, el narcotráfico, la delincuencia común, la escala para hacer la valoración y de pronto una adicional que es no sabe, no responde, no conoce del tema, que también es muy válida para temas en los que el encuestado tiene la opción de no saber mucho del tema o no conocer suficiente. ¿Listo? Bueno, muchachos, creo que este era el tema más que todo el día de hoy. ¿Listo? Quería hacer un poquito más gráfico la forma de cómo se pueden presentar algunas encuestas a petición pues de los que me escriben al correo dejándome sus inquietudes. Entonces, con este tema, muchachos, creo que estamos, o espero más bien haber dado claridad suficiente a las preguntas que me hicieron en el transcurso del y en las cuales me preguntaban cómo se puede presentar las encuestas. Recomendable, muchachos, sí, recuérdenlo, preguntas cerradas, ¿listo? Donde ustedes les den las opciones. Lo pueden manejar cuestionario básico, lo pueden hacer por medio de tabla. Tengan en cuenta siempre es las preguntas que ustedes van a formular con base en el objetivo específico que buscan desarrollar. Crean las preguntas. Cuando tengan las preguntas, ustedes simplemente las ordenan en el orden jerárquico en el cual ustedes consideran se deben ir dando las respuestas. Y bueno, la tabulación que ya la pueden presentar dependiendo si tienen si tienen las respuestas ya formuladas, Excel fácilmente hace un diagrama de tortas o el de diagrama de barras o el de comportamiento, que es ese lineal. O si lo están haciendo a manera de tabla, como el ejemplo que logramos visualizar el día de hoy, donde en la misma tabla se dan todas las posibles respuestas, ustedes también pueden presentar esa misma tabla, lógicamente que una compilación, ¿no? Es decir, en cada formato va una tabla donde cada encuestado va marcando o va respondiendo, perdón, de acuerdo a su criterio. Al final se hace un conteo y de una tabla muy similar se dice, bueno, tanto por ciento respondió esto, tanto por ciento, y de esa manera presentar una sola tabla, después de la cual ustedes hacen su análisis
Bueno, primero la descripción, después el análisis y los resultados para responder al objetivo específico en cuestión. ¿Listo? Bueno, muchachos, creo que por el video del día de hoy, esa ha sido toda la información. Espero que les haya aclarado un poquito más la situación, que les permita visualizar un poco más cómo utilizar esta herramienta. Y bueno, muchachos, nos vemos en el próximo video. Recuerden, por favor, la entrega para este sábado, ¿listo? 19. Recuerden, muchachos, estar pendientes del aula virtual y les recomiendo hacer sus entregas con tiempo para evitar de pronto situaciones incómodas. Es importante, muchachos, recuerden lo que les dije, que así no esté completo el documento, hagan el cargue de las actividades. ¿Listo? No siendo más, muchachos, que tengan un feliz resto de día, dependiendo de la hora en la que vean este video, y que les vaya muy bien. Les deseo muchos éxitos con el desarrollo de su proyecto de investigación y sigo atento por correo electrónico a todas sus inquietudes, ¿vale? Que estén muy bien y hasta la próxima.